receptores de hormonas. Y hay personas cuyos receptores no están bien, o por algún problema metabólico en la producción de esas hormonas, es como que el cuerpo no se termina de desarrollar del todo. Y es por eso que los genitales terminan desarrollándose de manera continua. Otro elemento a tomar en cuenta es la identidad sexual o de género. En este caso, aquí nos vamos a enfocar en cómo se identifica a la persona, cuál es su sentido de mismicidad. La identidad sexual nada tiene que ver con los otros, sino tiene que ver solamente con la persona, con la pertenencia a la cual considera la persona que tiene, si será al sexo femenino o al sexo masculino. En general hay congruencia entre el sexo biológico y la identidad sexual. Hay personas que nacen con corporalidades masculinas y se identifican como hombres. En el mismo caso, personas que nacen con corporalidades femeninas y se identifican como mujeres. No obstante, también existe un grupo pequeño de personas en las cuales esta relación no se da tan directa, puede ser incluso inversa. Es decir, hay personas que nacen con una corporalidad, pero se sienten identificadas con el sexo opuesto. De los primeros, de aquellas personas donde sí hay congruencia, decimos que son personas cissexuales. Y de las otras personas decimos que son personas transsexuales. Cisexual es como, digamos, yo me percibo a mí misma, o sea, yo me percibo mujer, eso es normal, cisexual. Si usted tiene corporalidad de mujer y se siente mujer, eso es alguien cissexual. Y si, digamos, yo soy mujer y pues, tendría la necesidad, o me percibo como hombre, es trans. Si su corporalidad es de mujer, sí, trans. Ahora, en la literatura tan vasta, en algunos casos tan ambigua también en relación a este tipo de temas, no se ha quedado muy claramente definido cómo utilizar estos dos términos, el término de transgénero y transexual. A veces se las utiliza de manera sinónima, pero también está habiendo la tendencia a utilizar el término transgénero para designar a aquellas personas que pues se identifican con el sexo opuesto, punto. Pero se reserva el término transexual para aquella persona que no solamente se identifica con el sexo opuesto, sino que además adapta su apariencia, sus gestos, su vestimenta al sexo al cual esta persona siente pertenecer. Entonces, diríamos que las personas transexuales son aquellas que se hacen cirugías, que utilizan hormonas, que utilizan la vestimenta del sexo al que sienten pertenecer. Ahora, hay algunos debates, creo yo, un poco vacíos, especialmente en las redes sociales, donde hay personas que dicen, pero es que esto es una enfermedad, y el DSM-5 lo dice así: las personas transexuales tienen disforia de género y por lo tanto tienen este trastorno. La disforia de género existe, pero se aplica no a todas las personas transgénero, sino a un grupo el cual sí está como disconforme, está frustrado, triste o enojado por su condición transgénero o transexual, pero lo están de ese modo por el contexto en el que estas personas viven y conviven. Es decir, si el contexto de una persona transgénero o transexual está plagado de
violencia, rechazo, estigmatización, limitación de sus derechos o de cierta manera persecución, pues sí, una persona podría estar muy disfórica en relación a la identidad sexual que tiene, mal, sino las emociones que esta persona tiene en respuesta a esa identidad. Que repito, no ocurre en todas las personas. Hay personas transgénero que van por la vida comportándose, vistiéndose con las prendas que identifican a su sexo biológico, pero por dentro saben que son del sexo opuesto. Pero pues saben que las cosas no pueden ser de otra manera y bueno, viven así, digamos, como que un poco ocultas. También hay de las otras que dicen, no, ¿para qué me voy a ocultar? No, pues yo me pongo faldas, si es que si fueran personas mujeres trans, o no sé, me pongo hormonas, me hago crecer el bigote si fueran hombres trans. Y luego tenemos a estas otras, ¿no? ¿Ha quedado claro hasta acá? ¿Me he dejado entender? No entiendo qué dice Heródoto. Ya. Las personas con disforia de género son personas trans. ¿Sí? Tanto transexual como transgénero. Sí, cualquiera de las dos. Sí. Pero estas personas viven muy frustradas, enojadas, tristes, inconformes por el contexto en el cual les toca vivir. Si usted pone una persona transexual o transgénero en un lugar donde todos le miran menos, no le dan trabajo, le persiguen, le acosan, lo aíslan, pues obviamente esta persona se va a sentir mal, ¿sí? Pero ahí el problema son esas emociones, las que nacen secundariamente al contexto que está viviendo esta persona. Entonces, cuando se hace tratamiento, porque se puede hacer tratamiento para las personas que tienen disforia de género, no es que se les cambia la identidad sexual. Lo que se hace es darle herramientas y estrategias para lidiar de mejor manera y hasta donde sea posible con el contexto en el cual estas personas están viviendo, conviviendo. Ahora sí, ¿me he dejado entender mejor? Sí, más o menos en resumen, como la disforia sería que porque tú eres trans, los demás te hacen a un lado y en consecuencia tú tienes emociones negativas. Sí. Ah. Y esa persona que de día se viste normal, hombre, mujer, generalmente pasa nombre, el concepto de queen, no sé si lo digo. Ya. Eso son hombres que de día se visten normales, pero de noche se visten mujeres. ¿Eso también serían transexuales? No, ahí tendríamos que meternos en el terreno del travestismo. Una persona travesti es alguien que no tiene ninguna incongruencia. Ahora, de que existen personas que sí, podríamos decir, como ya hemos visto el capítulo de personalidad, que pueden tener rasgos muy histriónicos y que sí quieran, no sé, pues ponerse unos implantes enormes y tener peinados muy estrafalarios y ropas así muy al estilo drag, las hay, las pueden haber, pero tampoco es que sean la gran mayoría, ¿no? De hecho hay personas trans que pues, igual ven a estas otras personas y miran los ojos al cielo porque dicen, bueno, pues no todas las personas trans somos como estas personas. Ahora, como fenómenos sociales, culturales, están apareciendo igual y otro tipo de miradas en relación a las identidades sexuales. Esto no lo van a encontrar en los libros de medicina, o sea, esto es algo, digamos, que recién se está empezando a salir, a desarrollarse. Las mismas personas están tratando de dar una congruencia a todo este fenómeno. Hasta ahorita hemos hablado de hombres y mujeres, pero hay personas que dicen, ¿por qué vamos a tener que poner como vara de medida lo masculino y lo femenino? Yo, pueden decir estas personas, no, yo no considero pertenecer ni al sexo masculino ni al femenino, por lo tanto soy agénero.
Entonces, en su manera de vestir, en su manera de interactuar con las personas, estas personas adoptan, digamos, que posturas y actitudes muy neutrales. Hay otras que dicen, bueno, ya, sí hay épocas en las que yo me siento más mujer, pero en otras me siento más hombre. De estas personas decimos que son o que tienen un género fluido. Se me viene a la memoria ahorita, por ejemplo, este cantante Sam Smith, por ejemplo, que se ha declarado que tiene género fluido. Y sí, en algunas presentaciones lo van a ver ahí con pantaloncito, así, camisita, y en otras con unas bragas y unos peinados medio raros. Y hay otras personas que dicen es que no debería solamente limitarse todo a lo masculino y a lo femenino. Estas niegan el género. Estos dicen es que no puede ser solo femenino y masculino, debe haber otro género. Y a estos se dice que pertenecen al tercer género. También a veces se les da el sinónimo de género queer, por si acaso. Y doble diferencia entre género y tercer género. Por eso, es que los agéneros dicen, no hay géneros, porque vamos a tener que funcionar con géneros, no deberían existir, o por lo menos ellos no se sienten identificados con ningún género. Sí, son los que se dicen que son no binarios. Los no binarios, exacto. Los agéneros. Los agéneros, los no binarios. Esos, los no binarios. Por eso esa binariedad es de lo femenino y lo masculino. Ellos dicen, no, yo no quiero encajar dentro de esta dualidad. Y hay más, ahorita no, por cuestión de tiempo y además que tampoco me he dado la tarea de investigar en exceso, les soy sincero. Pueden haber más cosas, pues irán desarrollándose, aparecerán nuevas, desaparecerán otras, pues es normal. Así funciona la sociedad humana. Surgen y se eliminan este tipo de cosas. Otro elemento de la sexualidad, el rol y expresión de género o género a secas. El género es todo el conjunto de expectativas, tareas, derechos, obligaciones que se le atribuyen a una persona por el sexo biológico con el cual ha nacido. Y esto va a depender mucho de dónde y cuándo ha nacido esta persona. Por ejemplo, si el domingo ustedes se van al sauna o a la piscina y ven a una mujer así, ¿creen que pase desapercibida? No, seguramente ahí la andarán mironeando y no con miradas muy agradables, además. ¿Y quién ha dicho que todas las mujeres por fuerza tienen que depilarse las axilas? Especialmente si están en lugares donde no van a utilizar soleras, van a estar con los hombros descubiertos. Es la sociedad, es la cultura. Porque si uno se va a bañar a un río del Amazonas, por ejemplo, de ahí junto con una tribu perdida en medio de la selva, pues seguramente todas las mujeres de esa tribu tendrán las axilas muy peludas. Y nadie se va a escandalizar ni va a rechazar a estas personas. Mismo caso con, por ejemplo, el vello en las piernas, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas las va dictando la cultura y el momento en el cual la persona vive. Caso parecido, por ejemplo, con el tipo de juguetes que se le dan a los niños. Si yo me voy a un baby shower de un bebé que saben que va a ser varón y me voy con una muñequita, no, pues todos me van a mirar con el ojo fleco, no sé bien qué le pasa, cómo le va a traer una muñeca a un bebé varón. Pero biológicamente, pues tampoco es que haya gran problema. Cuando más este niño podría jugar con la muñeca, ¿no es cierto? Entonces todo eso depende de los roles de género. En el documento que ustedes tienen hay una anécdota, no es anécdota, es un ejemplo, pero que nace de una anécdota que le ocurrió a una colega y maestra mía, la doctora Katia Butrón, una de las psiquiatras más antiguas de Cochabamba, y que hizo la residencia de psiquiatría en México. Cuando ella llegó allá, y a modo de conocer el barrio en el que estaba, se fue a comprar fruta. Y en el mercado se encontró con una escena muy parecida a esta. Un señor vendiendo
frutas. A modo de hacer conversación, esta doctora le dijo, pues mire, yo vengo acá de Bolivia, estoy viniendo a estudiar, y le cuento que en mi país quienes venden frutas son puras mujeres, y si ustedes se van por la cancha se van a percatar de eso, ¿no es cierto? Todos son fruteras. Y el frutero mexicano se le mató de risa y le dijo, ¿pero acaso las mujeres saben vender? Imagínense cómo cambia el rol de género de lo que se espera de una persona por su sexo biológico entre un lugar del mundo y el otro. ¿Sí? Entonces, esas cosas, lo que puede y no puede, lo que debe y no debe hacer una persona en cuanto a su apariencia, en cuanto a sus gestos, habilidades, etcétera, 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 todo eso es género. Y el género se aprende. Y por lo tanto el género también va cambiando con el paso del tiempo. En mis tiempos, hace 40 y más años atrás, era pues rarísimo ver a una mujer conduciendo un taxi, por ejemplo. Y ahora es cada vez más normal, o un camión. Ahora hay hasta traileras. Una consulta, sí. En lo que ustedes mencionan que el género se aprende, digamos, si un niño nosotros influenciamos con juguetes de niña, influencia también en su género. En el género sí, claro, o sea, no se va a hacer problema a este niño de jugar con muñecas. Pero quizás a lo que usted se está refiriendo es más a la orientación sexual, tal vez. Justamente iba a ese punto ahora. Ahorita le explico. Dígame usted, por favor. Sí, lo que pasa es que cuando nuestra generación, cuando éramos niños, nos caíamos y llorábamos diciendo no llores como niña. O por ejemplo, en el colegio, cuando había un niño medio afeminado, ahora es gay. Ahora las cosas han cambiado, ahora es normal ver ese tipo de cosas. Y ya no se dice esas cosas que en nuestra infancia nos decían. Ya, sí. De hecho, está habiendo una tendencia a, no sé si muy saludable, ¿qué les diré? Es por cierto, creo justo, es resaltable que pues este tipo de cosas que se veían antes, de mucha estigmatización, de maltrato, vayan desapareciendo, está perfecto. Pero como todo en la historia humana, al ser humano le gustan también los extremos, pues. Entonces, está habiendo también un fenómeno en el cual personas que tienen determinadas orientaciones, determinadas identidades, no todas, ¿no? Pero algunas adoptan también ya un rol como que demasiado, voy a decirle como que exigente a la sociedad. Es como por ejemplo en esta aula, todas las cositas estas donde se apoya uno, pues están al lado derecho. ¿Por qué? Porque la mayor parte somos diestros. Pero claro, también hay como 2 o 3 ahí que están hechas para personas siniestras, bueno, zurdas. Está bien. Pero pues tampoco voy a decir que porque venga una persona zurda, voy a poner todas las sillas solamente para personas zurdas. Oye, pues hay más personas diestras. O sea, las cosas tienen que ser de una manera tal en la cual ningún grupo trate como que de adoptar una postura muy hegemonizadora, muy aplastadora del resto de las otras personas. Y eso, bueno, se ve no solamente en la cuestión de la sexualidad, ¿no? También en el ámbito político. Resulta que había un ala política que estaba en el poder, cae esta y luego la otra ala trata de sobreponerse a los otros, es un desastre. Pero el hecho de que sí se pueda ver disminuido este tipo de estigmatización, de rechazo, de actitudes negativas en relación a estos grupos que, bueno, en números son de menor cantidad de personas, me parece que está bien. Pero volvamos, ahora vamos a hablar de la orientación sexual. La orientación sexual, el origen de la orientación sexual no se conoce muy claramente, no se sabe muy bien de dónde viene. ¿Debe tener un origen biológico? Por supuesto que sí.
¿Deben los hombres sentirse atraídos sexualmente por las mujeres y tener relaciones sexuales con ellas? Claro. Las mujeres deben enamorarse, apasionarse de los hombres y querer tener relaciones con ellos, por supuesto, si no la especie humana hubiera desaparecido hace mucho. Entonces, algo biológico debe haber. Pero también se postula que es el contexto lo que también en algunos casos puede modelar, puede guiar o orientar la redundancia, la orientación sexual. Y creo que es ahí donde iba. Aliento a que un muchacho o una muchacha vayan teniendo conductas, actitudes más propias del otro sexo, yo podría de alguna manera alterar o modificar la orientación sexual de la persona. Más bien nos estaría alterando la identidad, o sea, ¿cómo haces que tú mismo te percibas? No necesariamente. Es que el término, bueno, los componentes de identidad, de género y de orientación pueden estar relacionados, pero tampoco es que cualquiera de ellos determine en el otro. Porque si ese fuera el caso, pues las personas homosexuales, por ejemplo, nacen en familias donde todos son heterosexuales y en general pues les hacen hacer cosas que para el contexto, la cultura, el tiempo en el que han vivido, tenían que hacer nomás las cosas como cualquier entre comillas. Les pusieron ahí a los macacos elementos muy masculinos, como ser martillos, herramientas en general, y les pusieron también juguetes muy femeninos, es decir, muñecas, otros animalitos de peluche, etc. Y cosa curiosa, los macacos machos tenían mayor afinidad por las herramientas y las macaquitas hembras por las muñequitas y las cositas más tiernas. Entonces, algo biológico también debe haber, ¿no? Pero de momento estamos frente a un gran signo de interrogación en finalmente qué determina, si es que realmente algo determina la orientación y la identidad sexual. Ahora, se decía antes que la orientación sexual era categórica, es decir, o eras heterosexual, o eras homosexual, o eras bisexual, punto. Pero más y más están habiendo pruebas de que la orientación sexual, aunque por cierto no les he dado la definición, ¿verdad? La orientación sexual es la atracción erótico, afectivo y emocional que siente una persona por otra. Dicho de otro modo, la orientación sexual trata de quién te enamoras, con quién te apasionas, con quién fantaseas, a quién amas, ¿no? Eso es la orientación sexual. Entonces, actualmente se está viendo que la orientación sexual no es categórica, es espectral. Es decir, sí, hay personas que son predominantemente heterosexuales, pero en ciertos momentos de su vida, en ciertas circunstancias, podrían tener también cierta orientación homosexual o bisexual. Y eso explicaría por qué hay algunas personas, generalmente lo que más llama la atención es en varones, ¿no? Casados, con hijos, hasta con nietos, y que de repente un buen día pues deciden separarse de la esposa e irse a vivir con su mejor amigo, que resulta que no había sido su mejor amigo, sino que pues, era su pareja, digamos, ¿no? Y también últimamente se está haciendo más visible a este otro grupo de personas que no tienen una atracción sexual, erótico-sexual, en realidad por ninguna otra persona. Serían las personas asexuales. Así como ocurre con las identidades sexuales, también están apareciendo fenómenos sociales, culturales, en relación a una mayor variedad de orientaciones sexuales. Y han debido escuchar hablar de los pansexuales, los demisexuales, los sapiosexuales, y no sé qué otros sexuales más. Bueno, esos son personas cuya orientación sexual no se va
al mero físico, a la corporalidad, sino que hay una atracción erótico-sexual afectiva por otras características de las personas, por ejemplo, por su conocimiento o cuando existe un vínculo afectivo, después de clases, después del trabajo, y tener la idea, ¿no? Ah, ojalá hubiera pasta en la casa, ojalá hubieran hecho un churrasco, o no sé, pavo, pollo, lo que fuera. Es la idea, ¿no?, de lo que uno quisiera obtener. Pero es solamente acá, no hay ningún cambio físico, o sea, uno no empieza a salivar cuando está pensando en eso, porque si empezamos a salivar, no, aquí ya estaríamos, en la parte sexual, en la analogía sería ya la fase de excitación. Dicho de otro modo, la fase de deseo es vital, mientras que la fase de excitación ya es una fase en la que el cuerpo se prepara para la actividad sexual. Sí, dígame. Si en la fase de deseo puede existir las otras fases. No. Justamente es como que una puerta de entrada, es decir, una persona pues no se va a involucrar en una relación sexual si es que no tiene el deseo de tenerla. Ahora, en determinadas circunstancias podría ser que sí, pero no va a ser un acto sexual claramente disfrutable, e incluso podría ser que la fase de excitación sea incompleta o incluso que no se produzca. ¿Ya? Adelantándome un poco a lo que les iba a explicar después. Por ejemplo, pueden tener ustedes una persona con un trastorno de ansiedad generalizada a quien se le ha recetado, no sé, paroxetina. Y esta persona, por la paroxetina, no tener en absoluto deseo de tener relaciones sexuales. Si la persona está soltera, bueno, no hay mucho problema. La cosa es cuando la persona está en pareja. Ahí quien paga los platos rotos es el otro o la otra, ¿no? Ya, entonces les decía que en la fase de excitación el cuerpo se prepara. ¿Cómo? En el caso de los varones y las mujeres, los elementos comunes: aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la llegada de sangre al área pélvica. En el caso de los varones, la excitación será muy evidente por la erección y la liberación de líquido preseminal. Y en el caso de las mujeres, por la turgencia del tejido del introito vaginal más la lubricación. Esas serían las señales de la excitación. ¿De qué va a depender? De que aparezca la fase de excitación y que progrese hasta la fase de meseta, de la estimulación. La estimulación a partir de acá lo es todo. Si hay una buena estimulación, es más probable que la persona termine la fase de meseta. Ahora, esta estimulación, en el caso de los varones, puede ser muy simple. Una caricia en el cuello, una palabrita medio picante y ya está por acá, ¿no es cierto? En cambio, en las mujeres no. Para que la mujer llegue hasta por acá, aquí tiene que haber flores, chocolates, tiene que haber música bonita, tiene que haber tiempo. La complejidad estimulatoria en el caso de las mujeres en general suele ser mayor. En cambio los varones no, muy simple y muy rápido. En la fase de meseta, todos estos cambios físicos que estuvieron produciéndose ya no se quedan ahí, se estancan. Presión arterial, lubricación, erección, todo se queda así, y se entiende que si la estimulación persiste, que en general ya en la fase de meseta ya es una estimulación mecánica, llega un punto en el que aparece esta otra fase, que es la fase de orgasmo. ¿Ya? Que en el caso de los varones se acompañará además de la eyaculación. Y en el caso de las mujeres, si esta estimulación es lo suficientemente apropiada, pues dará lugar a múltiples orgasmos. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿por qué hemos sido diseñados biológicamente así? Porque esto da lugar a problemas, ¿sí? Hay muchas mujeres que pueden
criticar, pueden reclamar mucho a su pareja, porque quizás ellas están por acá y no observaron ya hasta de bajada. Puede pasar. Y claro, puede resultar frustrante en una relación de pareja que las cosas siempre sucedan de ese modo, es frustrante. Sí, por ejemplo, las ninfomanías son mujeres que buscan tener orgasmos días a cada rato. Bueno. Claro, la ninfomanía es un trastorno que se llama de deseo sexual aumentado, porque también puede darse entre los varones también, ¿no? Entonces, y lo mismo, pues un varón puede hacer reclamos a la mujer de decir, oye, pero es que no tenemos tiempo, es que eres muy complicada, no sé qué, Entonces, el conocer esto de que biológicamente estamos diseñados de manera distinta puede ayudar a que las parejas puedan, si ustedes quieren, ser estratégicos a la hora de poder tener relaciones sexuales, de poder comunicarse adecuadamente, qué les gusta, qué no. Probablemente en el caso de las mujeres se tendrán que poner muy de acuerdo en qué tipo de estímulos podrían un poco acelerar la progresión, ¿no es cierto?, hacia la fase de meseta. Esto se hace dialogando, no hay de otra. Y adelantándome también, el poder hablar abiertamente de todo esto va a depender muchas veces del grado de intimidad que se tenga con la pareja. A mayor intimidad, mejor comunicación, y por mucho que biológicamente hayan estas diferencias, igual la pareja puede tener encuentros sexuales muy placenteros. Pero me fui por las ramas. ¿Por qué estamos diseñados así? Parece ser que todo es culpa de nuestros antepasados primates. Muy atrás en el tiempo, parece ser que los machos homínidos tenían que optimizar el tiempo para fecundar a las hembras que estuvieran en la época fértil. Entonces tenían que hacer todo rápido, fecundar lo más rápidamente posible a la hembra fértil. Y por el otro lado, las hembras igual y tenían que aprovechar lo más posible de los machos del derredor para poder ser fecundadas. Por eso es que su capacidad para tener más relaciones sexuales pues ha quedado como que persistente hasta nuestros tiempos. La frecuencia cardíaca y respiratoria vuelven a la normalidad. Pero en el caso de los varones hay un periodo que puede ser más corto o más largo dependiendo de su estado de salud y de su edad, en el cual ni con la mejor estimulación posible este varón va a poder embarcarse en otra relación sexual. Este periodo puede ser cortito, algunos minutos en jovencitos, como también puede ser de varias horas en personas ya mucho más mayores. En cambio en las mujeres, si acá la estimulación está buena, otra vez se pueden embarcar en otra relación sexual. Ahora sí, hasta aquí hay dudas o preguntas. ¿No? ¿Se comprendió bien? Ya. Voy a volver a hablar de todo esto de todas maneras cuando veamos los trastornos y del desempeño sexual. Y bueno, les dije, ¿no? Otro componente importante de la intimidad, pero al que menos se presta atención, el menos mediatizado, es el de la intimidad. La intimidad en realidad no es propia, específica de la sexualidad. La intimidad es una relación, un vínculo entre personas, no egoísta y como que una persona da algo, pero también recibe algo. Recíproco, gracias. Y recíproco entre dos o más personas. En el caso de la sexualidad, bueno, generalmente se aplica a las relaciones de pareja, pero eso no implica que uno pueda tener una relación íntima, por ejemplo, con un buen amigo o amiga, o con el papá, la mamá, con un maestro. ¿No? Nada más que en la parte de pareja, claro, ahí entra en juego también la parte corporal, la parte de las relaciones sexuales, del erotismo, el placer, etc. Entonces, esta intimidad puede manifestarse en cosas no necesariamente sexuales. Puede manifestarse en gestos y actos de solidaridad, de compromiso, de ternura y de atención.
Esta foto la tomé de una página en Facebook, era una publicación. Son un matrimonio que creo de 60 y no sé cuántos años de duración. Y si ustedes se fijan, la señora se ha cruzado la muñeca y tienen una cena familiar. Y claro, ya no se puede peinar, es el diestro. Y muy divertida, ella le está grabando el video a su esposo que le está tratando de peinar para llegar a la cena. Entonces, este tipo de acciones, de actos, son realmente muy compatibles con el concepto de intimidad. En muchos libros de sexualidad